Primera victoria del curso para Básquet Girona. UCA Murcia y Jaiopos Lleida siguen sumando y ya piensan en la Copa, en una jornada 4 que nos deja a Valencia Básquet y La Laguna Tenerife como nuevos líderes. Vive el espectáculo de la Liga Endesa y la NBA en DAZN. Suscríbete al plan baloncesto por tan solo 9,99 € al mes. Ya lo sabes, esto es Zona de Gigantes, con Gigantes del Básquet y DAZN. Y con Sergio Vegas, evidentemente. Suscríbete, dale like y celebra con nosotros el regreso del problema. Muy buenas, bienvenidos a Zona de Gigantes. Muy buenas, Sergio Vegas. Cuarto capítulo ya de la Liga Endesa, también de Zona Gigantes, con Gigantes del Básquet y DAZN. Y antes de entrar ya en todo lo que ha sido el bullicio de este fin de semana, pues qué contentos estamos con el recibimiento de toda la gente, tanto en la plataforma de DAZN como en el canal de YouTube de Gigantes del Básquet, con los comentarios, con los likes, animándonos a seguir con todo esto. Y la verdad es que nos apetece también charlar, porque es que al final son 2 días de mucha intensidad, muchas cosas que analizar después de 4 jornadas, Sergio. Sin duda, muy buenas a todos, a los que nos estáis viendo a través de la zona o lo que nos estáis disfrutando también aquí en YouTube, una gozada. Lo que tú dices, pasándolo en grande. De hecho, la próxima jornada es en noviembre. O sea, ya ha terminado lo que es el mes de octubre, aunque nos queden unos días todavía ahí. Tenemos Halloween de por medio, que hay alguno que se lo disfruta mucho. Pero la verdad que sí, está siendo muy intenso, está siendo muy rápido. Estamos viendo un nivel de baloncesto, yo creo que de notable para arriba. Y con la sensación ahora mismo de que hay equipos que todavía tienen mucho más que ofrecer de los que están por debajo, pero es que yo, sinceramente, veo a Valencia y a Tenerife, que son, yo creo, la cabeza visible ahora mismo de la competición, que tampoco les atisbo el techo. O sea, es decir, que creo que todavía pueden ofrecer mucho más. Y esto que estamos en la jornada 4. Sí, una jornada 4 que, bueno, nos ha costado elegir el partido de la jornada, Sí, porque creo que había varios candidatos. Yo había puesto, por ejemplo, la primera victoria de Girona, que creo que era interesante. También pudo ser el partido de la Laguna Tenerife, evidentemente hablaremos de él y de ese partido y de todos los otros, pero hemos elegido el partido de la jornada, Valencia Básquet 102, Juventud Badalona 90, porque bueno, da la sensación de Valencia Básquet de ser ya un auténtico rodillo, da igual quién esté en pista, las alternativas son constantes, han sumado ahora ya Montero. Lo hablabas un poco tú, ¿cuál es el techo de este equipo? pues es que yo no lo sé, porque ha superado lesiones, que esto es muy difícil. Tú lo decías a Lorian Montero, siempre lo dicen, y Pedro Martínez le he escuchado en alguna entrevista hablar de que cuando llega un jugador, por muy bueno que sea y importante, siempre genera un desajuste, pero natural, porque al final alguien se mueve de rol, cambia minutos, tal. Bueno, estamos viendo que el equipo va en línea recta, va de una manera muy clara, no está notando de momento el calendario, porque creo que lo está rotando bien, se ha movido incluso este fin de semana en el mercado ya para, bueno, pues mejorar o profundizar la plantilla, ¿no? Con la llegada de Braxton Kay, pero es que el equipo juega muy bien. Es que tú vas a ver a Valencia y no te sorprende lo que te vas a encontrar porque sabes que es un baloncesto de alto nivel, ¿no? Y yo creo que vimos el partido donde ya en el tercer cuarto ahí es donde yo creo que hacen el break definitivo, pero es que tú te pones preparando el guión del programa y dices, este. Es que hay veces que en algún equipo pues te quedas con 2. Aquí es que hay 7 de los que puedes destacar porque cada uno tiene su momento en el partido. Sí, yo creo que eso es lo más destacable, ¿no? De que al final el paso, en mi opinión, de ser un muy buen equipo de esta liga andesa a ser ya un grande. Esa sensación de que es que da igual quién esté en pista, la rotación como sea, siempre tienes un referente claro, tienes jugadores que te van sumando. Me gustaron mucho minutos, más allá de Taylor, que creo que Sí, es sí. el más valorado. A mí me gustan los minutos de Rivers y de Sacco, creo que son importantes. Quizás la pieza que más le estaba chirriando a Valencia Basket quizás era el juego interior, y creo que esos minutos le van a dar confianza a ambos y también al proyecto, pero es que, bueno, es que se sienta Montero, te entra Vancouver, y si no te entra Darius Sí. Thompson, de la Rea tiene también sus minutos. Yo creo que ya se ha convertido, más allá de, evidentemente, de la exigencia del calendario, también con la Euroliga y todo esto, en un equipo que va a ser difícil meterle mano en ACB, porque incluso con rotaciones el nivel está muy alto. Claro, es que yo creo que la cultura que el año pasado implanta, yo creo que ya le viene muy bien. Es cierto que tiene, para mí, pues en la Copa del Rey no llegan bien y pierden en la primera ronda con Gran Canaria. Pero yo creo que su final de temporada demuestra
que lo que ha importado es el recorrido, no tanto el cortoplacismo de un éxito. Este verano se encuentra con esta posibilidad, ¿no?, de poder crecer, de aumentar presupuesto, ¿no?, de dar ese salto, y dicen, ¿qué hacemos? ¿Fichamos a los mejores o a lo que necesitamos para la idea que ya habíamos trazado? Las dos son válidas, ¿eh?, y no está mal ninguna. Pero mantienes a Montero y firmas Darius Thompson, Neil Sacco, Cam Taylor. Claro, es que te iba a decir, fichan lo que necesitan, pero de los Claro, buenos claro. también. Bueno, por ¿Sabes? supuesto, por Es que, supuesto. Pero, sí, creo que de las dos opciones claro, eligieron eso las es. dos. Oye, ¿para qué Eso es, a ver, te elegir, no? podías haber ido a por un pivot, por ejemplo, que hubiera tenido más juego de espaldas, pero es que realmente ellos no buscan un pivot que te juegue de espaldas. Ellos quieren un finalizador, buen defensor, que corra bien la cancha, y Neil Sacco es esto. Y yo creo que se lo puede dar. Incluso Yankuba Basima en dimensión ACB, pues es otro jugador que te lo daría. Por ir al caso, lo de Darius Thompson me parece un acierto, que aquí, bueno, yo no soy dudoso de esto. En todo caso, yo siempre he sido muy de Darius. Pues te da un empaque que ahora, cuando le ves con Montero, te sorprende. E incluso yo creo que las apuestas le sale bien, porque lo de Omar y Moore, me gustaría que un día viniera Arbalejo aquí al programa, le diríamos, Luis, tú pensabas una cosa, pero tanto seguro que no y tan rápido, ¿no? También eso es fruto de la cultura que estás implantando. Sí, sobre todo por la adaptación a un juego muy diferente. Claro. O sea, yo creo que es lo que más ha sorprendido con Omar y Moore, que es otro ingrediente más. Claro, Valencia Basket llegaba a 3-0 este partido y ahora aparece el problema ya. Ya tenemos también al problema en juego. Buah, es que lo de Montero ya el primer día 16 y sensaciones de que como, bueno, ya había cogido un poco de ritmo en los partidos de Euroliga, ya empieza a coger Yo también el tengo, le veo, tono. un poco la percepción es. Además, el año pasado charlé yo con él y me encantó, porque es un tipo que es muy abierto y se expresa mucho, de que a él no le quema el yo. Ahora ha llegado la hora, todo es muy bien, bueno, te la vamos a dar a ti y tú soluciona. Y él sabe solucionar. Se equivocará algún día, lógicamente, pero creo que es la guinda al pastel y, bueno, pues ahora mismo lo que hay que hacer es verlos disfrutar y diremos, ¿es que jugó mal la Peña? La Peña no jugó mal, pero que hay un Es que momento en ese que te es que rompe ese y es se el acabó. punto. Es que ese es el punto. Es que tengo la sensación de que a lo mejor te quito la Laguna Tenerife por estado de forma, pero al resto de los 17 equipos de la ACB hubiera ganado el partido de la Peña. Sí, probablemente, Es que el partido de Cameron Hunt, por entrar también en la Sí, Peña, que sí, creo que sí, merece la sí, pena, sí, 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 sí. es descomunal. O sea, el salto que han dado, y fíjate que Cassius Robertson yo creo que hizo una temporada bastante solvente. O sea, no estábamos hablando de un jugador que estuviera mal. Ese salto ha sido clave. Luego tienes a Ricky Rubio que hace, creo que son 13-7, Tomic en su línea. Es cierto que hay una serie de jugadores que bajan un poco, Krag y tal, que no están muy bien, pero tienes tres pilares fundamentales funcionando y aún así no te da para poder ganar en el Rocha Arena. Bueno, por buscar puntos de mejora en la Peña, yo esperaba más en este inicio de Sam Dekker. Yo también. No sé, también ha sido padre en las últimas semanas, seguramente pues esa vida personal también influye, pero ya en pretemporada estuvo muy desacertado desde larga distancia, no está tirando bien, pero sensación esa de que no sé si le falta un pelín de confianza en el juego. Sí, sí, a ver, yo creo que es un jugador que entró de una manera tan fulgurante, ¿no?, el año pasado, que es más o menos se va a cumplir un año, ¿no?, aproximadamente desde que llegase, que esperábamos mucho más. Pero claro, es cierto que este equipo, yo creo que ahora con los nuevos fichajes también ha variado un poco, ¿no? Cómo se reparte el juego. Ricky tiene mucha ascendencia en el equipo. Lo de Cameron Hunt creo no sé si inesperado, pero que haya entrado tan rápido y tan bien, pues hace. A mí no me sorprende, ¿eh? O sea, yo es que veía claramente que eso era una mejora respecto a lo que había antes. O sea, Cassius Robertson no estuvo mal, pero Cameron Hunt para mí es otro nivel. Y luego, bueno, Tomic está muy bien. Yo creo que es cuestión de tiempo. Me parece que más o menos, puede pasar muchas cosas de aquí a enero, que es cuando se decide la Copa del Rey. Yo creo que el objetivo es que Sam Dekker entre y que en la Copa, en Valencia, ahí veamos una gran versión de este jugador, porque lo van a necesitar. Y creo que también los partidos de competición europea a la Peña le pueden venir muy bien un poco en este proceso de rodaje, porque no es tanto la juventud que tiene, sino la experiencia que la tiene que ir también reordenando, porque claro, es un equipo muy experto. La realidad es esta, aunque nosotros mentalmente pensemos en Badalona y Juventud y pensemos en jóvenes. Realmente este es un equipo que puede competir tú a tú contra cualquiera porque la edad media es alta. No, sin duda. Y como bien decías, en la BCL está arrollando todos sus rivales. Sí. Y a ver, primera derrota en Liga Vamos, Andesa. Esta próxima semana juega en casa contra Jaio Lleida. has Otro metido equipo 90 también puntos en está. el Rocha Arena, te quiero Sí, decir. sí, pero eso, que ahora parece como que Vamos, estemos hablando de un desastre. No, no, la Peña está a un nivel muy por alto, eso. pero evidentemente hay puntos de mejoría. Ya por acabar de cerrar con este partido, bueno, la sensación de que Paradilla
no es que sea ya una idea, ¿no? Ya es una realidad absoluta dentro de esta plantilla. No tiene un día malo, pero es que además la sensación esa de que ya se atreve con todo. Ya es un jugador que él ha asumido muy rápidamente su papel. Es que además, este fin de semana, con la llegada de Braxton Kay, pues se ha hablado, ¿no? De qué tenían que haber traído. Es que teniendo a Pradilla no hace falta un titular. Ya está. Entonces tienes que buscar un gran recambio, un jugador diferente. Tú confías en él, Pradilla te está dando el rendimiento. Es que la realidad es lo que tú dices. Yo creo que Pradilla ha dejado de ser. Qué bien ha jugado Pradilla, es cómo juega todos los días Pradilla. Ese es el salto que le convierte en un candidato a mejor quinteto de la temporada. Yo creo que hay que dejarlo claro, ¿no? Y que ha llegado la hora de Jaime. Es decir, él ha tenido un proceso de maduración desde que sale de Zaragoza, la evolución con Jaume Ponsarnau, luego con Alex Mumbrú, yo creo que su mejora en el tiro, el nivel de confianza que él siempre ha tenido en su juego, físicamente también está en un punto de, no sé, yo lo noto con esa chispa, ¿no? Ese que llegas, ese punto de levantar antes la pelota, de ser ese jugador, ¿no? Espectacular, y a mí me parece que estamos hablando del que ahora mismo, luego Montero yo creo que va a tener mucho que decir, ahora mismo es el MVP del equipo en este momento de la Sí, temporada. ahora mismo sí, ahora mismo sí. Por números, por Es, sensaciones, el tema es ese, que ahora viene el problema y Montero va a ser un jugador. pero el problema no viene para ser la solución. Que es, yo creo que hay un juego ahí para. O sea, Ya jugamos ahí. claro, hay otras veces que habrá otros equipos que tienen la lesión de una estrella y tiene que ser esa solución, ¿no? Ahora él llega para ser otro argumento más que mejore y potencia al equipo, pero él no tiene tampoco esa responsabilidad de, es que si no el equipo no sale sin mí. No, no, si ya los has visto, si van como un tiro. No, no, el suelo competitivo está más que Eso es. establecido. Lo que va a permitir Montero es subir el techo, ¿no? Y pues esos partidos, esos duelos más exigentes, tener un jugador que sea muy, muy determinante. Nos vamos al primer partido de esta jornada 4, Jayo Lleida 99, Covirán Granada 90. Yo tengo que admitir que me gustó Granada, creo que aún hay puntos evidentemente de mejoría. La llegada de Luis Costa les cambia el escenario, es fundamental. Hay un problema con Zach Hankins, que se cargó de faltas con mucha facilidad, pero claro, en esa mejoría de Granada está delante de un reloj. Es que la sensación de que Lleida no tiene un momento malo y además ya habíamos visto muy bien a Bateman y a Gada. Paso adelante de Pauli, paso adelante de Shurna y Ejim, que bueno, yo creo que no, ninguno de nosotros dudaba, ¿no? Sobre el rendimiento de Ejim. No, era fichar un experimentado jugador, ¿no? Que te iba a dar ese rendimiento y te lo ha ofrecido desde el primer momento. Primero sí que hablamos de Lleida y luego de Granada, porque me ha Sí, gustado mucho lo de Costa. Bueno, a ver, yo creo que Lleida está empezando a normalizar que su zona no es la zona de luchar por la permanencia a priori. Por juego juega a más. Luego la vida te puede llevar a sitios, ¿eh? Yo creo que esa agada con Bateman es muy difícil de frenar, muy difícil y ya lo vimos, ¿no? Que tampoco es que Bateman hiciera el partido de su vida, pero son 13-7. Es decir, otra vez lo mismo, ¿no? Un suelo competitivo alto. Edgy les ayuda mucho en esas labores, ¿no? De 3-4, que siempre están muy atentos, que rebotean mucho y trabaja. Pauli aparece, que fue la estrella el año pasado de este equipo hasta que llegó Bateman, fue una pieza clave. Y ellos tienen esa propuesta de juego que además en su casa yo creo que es como que le dan un poco, ¿no? Al subir el sí, volumen bueno. a tope. Y eso es muy difícil de sostener. Lo del Barris Es Norte está locura, ¿eh? Es siendo locura, es locura. una barbaridad por el ambiente y también por lo que consigue el equipo se transforme. O sea, es que da la sensación que en los 40 minutos, no sé, a lo mejor hay un minuto que dices, oye, el equipo ahora no está tomando buenas decisiones o no está jugando bien. Miras un poco cuarto por cuarto, 24 puntos primer cuarto, 22, 23, 30. Es que es eso, ya la sensación de que ha estabilizado todo, ya la encuentra y ahora mismo es muy difícil buscarle una debilidad a este Es que Lleida. yo creo que también lo bonito de Gerard Encuentra es que entiende muy bien la filosofía del club, porque realmente es hecha por él, ¿no? Realmente, ¿no? Yo creo que ese punto, ¿no? Y a mí me parece importante porque habría otro tipo de entrenador que buscaría en Lleida, vamos a pausar un poco, igual con esto vamos a sufrir. No, no, él dice, ¿cómo? ¿Que queréis rock and roll? Lo que queráis. Yo subo aquí el volumen y vamos a tope. Hacen 46% en triples, que es muy difícil, ¿eh? Hacer porcentajes tan altos desde la larga distancia. Es un equipo que te transmite tanto, a mí por lo menos desde televisión los ves y te están transmitiendo emoción. Y eso es súper difícil de conseguir. Y yo creo que han sido ambiciosos en verano, les están saliendo las cosas. Y yo creo que es el típico equipo que hace las 7 primeras jornadas muy bien y dice, no, no, yo ahora ya para abajo no miro. Miro para arriba y hasta donde me lleve. Y yo creo que va a ser uno de los equipos que apetece mucho ver. Y es que también diría lo mismo, Granada, estoy contigo. Yo creo que la llegada de Luis Costa, hablamos mucho, ¿no? De que tenía que mejorar de alguna manera en el base. Luis Costa me parece una muy buena operación porque además conoce perfectamente Granada y su baloncesto, el mejor que ha ofrecido así allí. Pero claro, es que no tiene esa capacidad de frenarles. O paras mucho su juego, o realmente te ves abocado a un intercambio de golpes en el que Bosic está muy bien, en el que Balton está muy bien,
Mac Thomas está fantástico, pero a lejano oeste no puedes con ellos. Y es lo que ha pasado en este partido. Sí, por cerrar con Jairo Lleida, lesión de Goloman, Sí. veremos cómo está, porque evidentemente estaba siendo un jugador importante en las primeras jornadas. Paso adelante de Kratwijk, al menos a nivel numérico, y en Granada me subo bastante eso, que creo que es un equipo que va a mejorar rápidamente, porque Costa les da otra dimensión. Paso adelante de Baltonen y bueno, Matt Thomas empieza a ser el Claro, Matt Thomas pero que es lo que esperábamos. comentaste, creo que fue el primero o segundo programa, no recuerdo bien. Matt Thomas es un anotador extraordinario, necesita que le llegue bien el balón, no es lo mismo que tenga que anotar tras dos botes, saliendo de un bloqueo, que tener que generar. Yo creo que Luis Costa, que el primer día hace 12 puntos y 3 rebotes, y había tenido 3 entrenamientos, o sea que tampoco había tenido tiempo para trabajar, creo que les da Sí, un sí, salto. o sea, pero son 12 puntos con uno de 9 en Eso tiros y es. sensación de que a nivel de lanzamiento no tuvo un buen día ni Y cerca. yo creo que Entonces, Granada, de los 4 partidos, no ha estado tan lejos de ganar. Yo diría que en 2 y medio, ¿eh? O sea, no ha perdido todo muy, muy claro. Eh, no ha habido ninguna derrota así a muy eso voy, costosa, eso voy. pero sí es cierto que la primera jornada a mí me cuesta verles pudiendo ganar a la Peña. Pero Creo que están la ahí, Peña, pero están sí, ahí. sí, siempre están ahí, pero la Peña daba las sensaciones Sí. de que podía haber jugado una hora más y hubiera ganado la Peña. Pero sí es cierto que al final necesitas trasladar también esas buenas Sí. sensaciones a victorias. Hay un partido la semana que viene para Covilla en Granada que está no marcado en rojo, está subrayado, está en negrita, está absolutamente en todo, porque es la visita a la pista de Río Breogán. No, ese es un partido clave. Yo creo que para ellos ya con ese 0-5, si llega o un 1-4, cambia mucho el escenario y donde pueden entrar ahí las dudas, porque además es el único equipo que no ha conseguido victoria. Y creo que en ese sentido puede ser el día, es un partido llave, ¿no? De esto de sumar y por sobre todo porque yo creo que Breogán, que ahora hablaremos de ellos, bueno, pues estará en esa pelea también, ¿no? Con Granada y otra serie de equipos. Barça 100, Río Breogán 85. Muy buenas sensaciones del equipo de Luis Casimiro en una pista complicada y un Barça que yo no le vi tampoco acelerar en ningún momento. Creo que no tuvo tampoco que poner esa sexta marcha porque es que tiene jugadores de una calidad suprema. O sea, los 19 minutos de Will Clyburn con 21 puntos y esa sensación de una facilidad pasmosa para anotar ya no tiros a pies parados solo, que evidentemente los va a meter, sino con un tío delante con la mano levantada, es absolutamente bueno, determinante dentro de este Barça. Yo reconozco que lo de Clyburn no lo vi venir porque no me imaginaba, después de tantos problemas físicos, que nos pudiera ofrecer una versión como la que está dando. Creo que le vemos con el punto de picante. Hombre, yo creo que el de Moscú no, obviamente, porque ha pasado ya unos años, pero tampoco está tan lejos. No, la cuestión con Clyburn, y yo creo que también con Schengelia, con Panther, con todo este grupo, es evidentemente la Eso gestión de es. minutos durante toda la temporada. Pero si está mínimamente fresco, Bueno, está con una chispa, está con un a ver, colmillo. uno de los mejores A aleros. mí sí me recuerda a ese Clyburn del Lo que pasa es Chesca. que es uno de los mejores aleros del último lustro. O sea, es decir, Sí, sí, sí. él es MVP en Vitoria, en una Final Four. Es decir, que estamos hablando de un jugador de una categoría europea brutal, ¿no? Bueno, yo la sensación que vi es que el Barcelona yo creo que fue muy consciente de la importancia de sacar este partido, porque tiene ese punto de remontada y hasta con 2-2, balance de 50%. Yo creo que además la victoria de la semana pasada le dio con muchas alas. Y un poco lo que me decías antes de la Peña y Granada, yo tengo la sensación de que tuvo ese punto de control de la situación. No gana por una diferencia abultadísima, pero no ve peligrar en ningún momento el partido. Y bueno, pues Breogán, que tiene pues, a Francis Alonso, que está muy bien, van apareciendo piezas, pero creo que en este tipo de partidos necesita algo más o que algún jugador esté extraordinario para poder sacarlos. Sí, gran primer cuarto del Barça, reacción magnífica de Sí. Breogán, que pudo caerse en la primera mitad y todo lo contrario, 3-16 de parcial para darle la vuelta. Por hablar un poco del Breo, evidentemente, pues Francis Alonso ya se ha establecido como una pieza muy fiable. Paso adelante de Brankovic y pequeño pasito de Kiandre Cook, que creo que es una de las piezas que más se espera también en Lugo que puedan ser importantes dentro de la temporada y que de momento no estaba brillando. Yo soy muy de Brankovic, ¿eh? Y le escuché a Luis Casemiro luego en el postpartido hablando del talento que él tiene para anotar. Hay una jugada, un bloqueo en el que él corta y entra por la parte del lado derecho del ataque si vemos por televisión, que le ves y dices, en cuanto él con ese timing pim pam va a hacer muchos puntos, porque es un jugador muy grande, con muy buena mano. Yo creo que tiene muy buena mano, me refiero mucho tacto jugando, y creo que eso les va a ayudar, pero volvemos a lo mismo. Igual que decíamos que para Granada el duelo de la semana que viene es clave, es que donde va a salvarse,
Luego es ahí, en su casa, en el Pazo. Es donde va a cimentarlo y donde yo creo que ya después de una serie de partidos tiene que decir, vale, este es el partido que tengo que sacar porque es el que me puede dar alas para seguir creciendo. Hablemos del nuevo líder de la Liga Endesa. Bueno, nuevo líder. Ya estaba como líder, pero ahora co-líder junto a Valencia Basket. ¿Qué nivel de La Laguna Tenerife? 95, Unicaja 79. Yo me he quedado ya sin adjetivos. O sea, esa sensación de que sigue siendo el rodillo que hemos visto los últimos años, que incluso ha subido un punto el nivel porque ha añadido piezas que son interesantes, y los que ya estaban a un nivel muy alto, porque Jaime Fernández, que quizás no brilló tanto ante Unicaja, venía de unas jugadas muy buenas. Fran Guerra de vuelta, evidentemente es una bendición para ellos. Ahora mismo, junto con Valencia Basket, bueno, en lo más alto de la clasificación y el equipo que mejores sensaciones está dando. Y que está muy acertado en el triple porque ocupan bien los espacios, un 50%, desde la larga distancia, está muy bien. Es que yo creo que estamos normalizando lo extraordinario con la Laguna Tenerife. Esto no es normal. Por edad, por tipo de jugador. Ya, pero ya este discurso de la edad ya llevamos Sí, cuántos sí, años. pero muchas No, veces Huertas y Shermadini llegará un día, ¿no? Que dejarán de no sé jugar qué día también. será. O No, no, sea, pues la realidad es que estamos aún pues, terminando 2025 y están a un nivel top en la es liga. que tú sabes cómo les tienes que parar, ¿no? Es decir, a Huerta esto es que le tienes que una presencia física, un trabajo. Tú tienes a Alberto Díaz delante. Es decir, que no estamos hablando de un cualquiera en defensa. Aún así, hace 19-6. Sermadini, bueno, pues hoy no está teniendo el día monstruoso. Fran Guerra, lo acabas de decir. Dorne han jugado bien ayer, pero otro día será Guidraitis, otro día será Jaime Fernández. Sastre también tiene muy buenos minutos en el partido. Y en un tercer cuarto, en el que sí, que no, que sí, pum, te rompen el partido, te hacen el 28-19, que es donde se rompe ahí el encuentro, y a partir de aquí Unicaja, que creo que aunque tenga 2 derrotas de manera consecutiva, está construyendo algo. Por cierto, abrazo enorme para Kravis, que son 4 meses, ¿no? Si no me Sí, equivoco, de sí, sí. lesión. Lesión importante y Unicaja va a ir al mercado. Pues ahí yo creo que, bueno, ellos están en un proceso diferente. Yo estoy pendiente un poco de ver a Duarte, que tengo ganas también de ver por dónde va a ir. Él en pista tiene un -17 cuando él está en cancha. Creo que va a ser un jugador clave al que le tienen que pedir. Pero fíjate, Balcherovski hace muy buenos números, Tyson Pérez también, pero no pueden. No pueden. Y es que Tenerife ha vuelto a empezar como todos los años, jugando muy bien. Y ya están 4-0, están a mitad del recorrido de la Copa, pero es que yo creo que si le preguntas a Chus Vidorreta, que además es un tipo echado para adelante, dirá, yo quiero ser cabeza de serie. Y lo va a intentar y está en opción de conseguirlo. No, sin duda, sin duda. En Unicaja hablabas de la figura de Chris Duarte. Añado también a Xavier Castañeda. Sí, Ahora mismo dos jugadores que están lejos del rendimiento esperado en este Unicaja. ¿Qué solución ves? Sobre todo para recuperar a un Duarte que lo hablábamos desde el inicio de temporada, ¿no? Que tiene que ser muy trascendental dentro del juego ofensivo. pues es que la verdad que los dos puntales ofensivos que esperábamos que brillasen, Castañeda ya desde prácticamente el verano veíamos que le iba a costar, pues porque no estuvo con la selección en el Eurobásquet y tal. Bueno, creo que es un proceso lógico después de todo lo que ha vivido, pero yo lo de Duarte es cierto que viendo lo que le habíamos visto en verano también, yo esperaba que tuviera un paso adelante. Yo también creo que el equipo debe ajustar cosas, porque Duarte no es Cam Taylor. Es decir, Cam Taylor hacía puntos de una manera muy concreta que lo sigue haciendo en Valencia. Duarte probablemente tiene más caudal ofensivo que Taylor, bueno, sin indudablemente, seguro, pero el contexto debe ser diferente. Y creo que no es un jugador, creo que necesita un cuidado especial. Me da la sensación, yo creo que Ivonne en esto sabe mucho más que nosotros, pero creo que si a Duarte le esperas a medio plazo, creo que te puede funcionar. Lo que no pueden es entrar las prisas porque ahí sí que puede ser mortal de necesidad para lo que es Duarte en mi caja. Sí, hay cierto nerviosismo en Málaga, porque al final son dos derrotas, ¿no? Tanto Sí. contra el Barça como contra Tenerife. Yo invitaría a la gente de Málaga de entender contra quién has jugado. O sea, contra un Barça que venía evidentemente enrabietado por no haber podido aún ganar el ACB y una extra de motivación. Y Unicaja tuvo un día terrorífico en el tiro. Y aquí es jugado contra un Tenerife, es que es A, B y C. Y es que es un equipo que juega con mucha facilidad. Y con el Barça estás ahí, Sí, sí. remontas en el último cuarto y es cierto que fuera contra Tenerife juega mucho mejor la Laguna Tenerife, ¿no? Pero creo que debe entender también el afición única que es un proceso. Es que no habían perdido en los últimos 3 años a nadie. Solo había sabido Darío, pero llegaba Cam Taylor, o sea, eran cambios como muy pequeños y de hecho Balcerowski el año pasado tiene un rol muy residual durante gran parte de la temporada. Bueno, pues ese paso lo estás dando, tienes que ajustar cosas. Perry, por cierto, tiene que estar muy bien, ayer no hace un partido bueno el fin de semana. Y bueno, pues es una pena, pero tampoco es para echarse las manos a la cabeza. Lo de sobrereaccionar es que hay que ver lo que tú dices, con quién juegas, contra quién, cuál es tu camino y cuál es tu proceso, porque realmente yo creo que Bueno, tienes que entender dónde vas a estar. y yo entiendo que vienes de donde vienes. O sea, vienes de un equipo que Claro, era claro, claro. absolutamente
arrollador, jugaba muy fácil, de memoria. Ha habido cambios muy importantes en lo que es la estructura del equipo este verano y necesitas también ese tiempo de adaptación. Pero bueno, ánimo a la gente de Málaga. Sí, claro. Ahora la próxima semana reciben a Básquet Girona en el Carpena y que es un buen partido para recuperar sensaciones y conseguir una buena victoria. Terminamos con el último partido del sábado, Recoleta Salud San Pablo Burgos, 89, Casademón Zaragoza 102. Bueno, le estábamos esperando, ha llegado ya, este sí es el Devin Robinson que recordábamos. Sí, fíjate, yo diré que bravo primero para Zaragoza. Era un partido muy difícil porque Burgos en su casa es un equipo muy complejo, con ese homenaje, por cierto, muy bonito también a uno de los aficionados fallecidos de la Peña, Andrés Montes, ¿no? Si no me equivoco. Pero luego Casa de Zaragoza hizo un partido sobrio, de equipo que dicen, esto es lo que yo esperaba. Lo de Robinson, sí, yo creo que es ni tan mal antes ni tan bien ahora, porque el partido que hace es de MVP. O Sí, sí, sea, sí, 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 es así. Bueno, hace un 8 de 8 en tiros de 2. bueno, pero yo creo que él también necesitaba hacer ese clic, ¿eh? Sí, sí, Porque sí. los números no estaban siendo malos, pero sí que la sensación, sobre todo en toma de decisiones en el último cuarto, le estaban lastrando un poco y había un cierto run run en Zaragoza. Oye, a ver, ¿qué tal este Robinson? Es que Robinson, a ver, no lo vamos a descubrir ahora. O sea, No, no, no. Robinson va a ser uno de los mejores jugadores de la temporada, sin ningún tipo de duda. Y luego hay otro que a mí me tiene absolutamente sorprendido, que es Joaquín Rodríguez. O sea, Las dos victorias de Zaragoza es la de Baskonia en Zaragoza y esta, los dos juega bien él. Es el denominador común. Sí, sí, es llamativo, ¿eh? Es llamativo la confianza que ha ganado. Luego Justa, pues ya sabemos que es un puntado anotador y tal. Sí, pero Juste yo creo que ya se ha convertido en ese elemento que siempre está. O Eso es, eso sea, creo es. que también es el paso en su carrera, que le ha llevado también a ser presente, ¿no? En la selección española en el último Eurobasket. Creo que ha dado ese paso de ya no ser un jugador de picos de sierra, ¿no? De tantos altibajos, sino de ser un punto más sólido. E incluso es un partido discreto de una de las grandes referencias que tiene que ser Trevel Haynes, pero es que tampoco lo necesitan. No, 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 pero aquí la clave es que poco a poco, en Badalona también fueron sumando nuevas piezas, van incorporando jugadores que les están dotando ya de lo que yo imaginaba, que es una rotación pues, no sé, estaremos hablando de 9, 10 jugadores de alto nivel y que les permite soñar con estar en la Copa, por ejemplo. Sin duda. Y en el equipo burgalés, bueno, primer mal partido de Javan Jackson, que quizás tocaba ya, Sí. ¿no? Un poco de realidad. Y el que a mí me está sorprendiendo negativamente es Jervin Samuels, que no acaba de arrancar y que por lo visto en pretemporada y las sensaciones que nos había dejado como una referencia en el equipo, para mí está bastante lejos de ese rendimiento. Sí, yo del partido me quedo también por destacar a Raulsinho Neto, que poco a poco empieza a ofrecer Sí, destellos de lo que queremos que sea, una versión evidentemente distinta, ¿no? Después de la grave lesión que ha tenido. Vimos a Meindel siendo Meindel, ¿no? ya por fin entre los tiros, ¿eh? Eso es, ¿no? Empieza ya una versión más normal, pero Creo que, claro, creo que empezó con 0 de 11 la temporada en sí, te iba triples, a ¿eh? decir 0 de 10, o sea que por ahí iba, y luego creo que el tema se decide en el rebote. Claro, el dominio tan apabullante, son 17 o 16 de diferencia en el rebote de Zaragoza respecto a Burgos, condiciona, pero volvemos a lo mismo, carrera de fondo para San Pablo Burgos. Es que no, ahora no es, yo creo que el equipo que le empiecen a entrar dudas de fichar a este jugador y lo tengo que quitar porque tal o no sé qué, ese equipo se la va a jugar a una bala. Es decir, si le sale muy bien, perfecto, pero es que el mercado tampoco te va a ofrecer una solución inmediata, necesitas algo de tiempo y yo creo que eso es una de las claves que yo creo que el equipo de Sabiñani debe aplicar. Bueno, partidos difíciles para ambos la próxima Sí. jornada porque Burgos va a visitar el Roig Arena y Casademont Zaragoza va a recibir al Real Madrid en un buen estado de forma. También es cierto que es doble jornada de Euroliga, si no Eso recuerdo es. mal, y bueno, vamos a ver cómo llega el Real Madrid a un Príncipe Felipe que ahora mismo vuelve a creer y de qué manera con este Casademont Zaragoza. Nos vamos a los partidos de domingo. Primera victoria de Básquet Girona en la temporada 85-81 ante Dreamland Gran Canaria. Antes de hablar de lo baloncesto, qué bonita es esa camiseta, esa equipación de Sí, homenaje al Balbi, ¿eh? sí, 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 preciosa, me encantó. La vi en directo en el partido y me gustó muchísimo. Yo vi un poco el partido, veo las camisetas, digo, ¿dónde está Terrell Myers? Yo me quedaría muy bien aquí atrás en ese tab, yo lo dejo aquí, por si alguien lo quiere. Sí, Me vendría sí, muy bien. sí, 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 oye, podemos decorar. Efectivamente, no, es preciosa, me encantó. Mira, yo del partido, mi titular es Moncho, pero con muchas os al final. Me alegro mucho por Moncho. Creo que lo de la semana pasada hubiera pasado. Bueno, es que tenía el partido ganado, realmente fue muy injusto realmente lo que pasó, aunque al final esto es baloncesto y es deporte. Y me encantó la actitud del equipo de salida. O sea, le dio igual el golpe que se hubiera llevado, porque otros equipos Sí, hubieran entrado sí, en esa depre. no era fácil además, ¿eh?
Bueno, fue una puñalada. A ver, fue una Por- puñalada porque muy dura. es que las sensaciones eran muy buenas en el partido de Andorra. Evidentemente acabas perdiendo el partido y te sientes jodido, pero yo creo que las sensaciones del equipo de haber dado un paso adelante, muchas facetas, yo creo que es una recompensa esta victoria al trabajo realizado. Y luego tienes el primer mate de Sergi Martínez, que es como, vale, ya está, disipamos dudas, gran trabajo de Sergi Martínez, Busquets, que está a un nivel, lo hablábamos creo la semana pasada, impresionante. Y poco a poco, pues bueno, Hughes tiene el día, Livingston, yo creo que empezamos a ver el Livingston que habíamos visto jugar tantos años en Sí, Europa. enorme primer cuarto, luego desaparece un poquito más en el partido, pero bueno, está empezando a aparecer Poco a el poco. Livingston que teníamos en la cabeza. Sí, y luego, bueno, pues cierto que Gran Canaria, yo creo que si este año no quiere verse en alguna duda, en algún momento de Copa o Playoff, tiene que buscar esa consistencia fuera de su pista, ¿no? No ves los números y dices, wow, no estuvo mal, Brusino tampoco, pero yo creo que le faltó al equipo algo de empaque en el interior, donde yo creo que sí que tenía una ventaja clara respecto a Girona. Sí, le costó mucho hacer llegar buenos balones al juego interior. Sí. Yo, por ejemplo, lo admito, yo fiché a Mike Toby precisamente en el Supermanager pensando en eso. Y Toby que nota 2 puntos. Eh, Sensación esa de que ahora mismo es un equipo aún muy en construcción, con dos líderes muy claros, que son Brusino y Wong, pero que le están faltando más argumentos. Tiene que ir añadiendo diferentes piezas y ahí tiene trabajo Lakovic Sí. sin ningún tipo de duda. Porque luego también arrancó bien Samar, que mete un par de tiros abiertos y tal, pero se queda ahí. Yo espero mucho, ¿no? Del ex jugador de Alba y de Fuenla, que creo que debería poco a poco recuperar esa versión. Pero esto es muy, muy largo. Al final del recorrido estamos en lo mismo, ¿no? Gran Canaria ha cambiado sobre todo sus generadores. El año pasado recordemos que empieza con Carlos Alocén, que también llega además a un nivel de forma brutal. Bueno, pues creo que al final es otro proceso y que, insisto, para equipos como ellos, y luego creo que próximamente viene Baskonia y Murcia, que son equipos que pelean por esas plazas, ¿no? De intentar no quedarte fuera. Yo veo a Tenerife, Valencia, Real Madrid como más arriba. Fuera de casa tienes que intentar pescar alguna, ¿no? Y yo creo que ahí es donde va a residir un poco la clave del éxito para estos equipos. Sí, Dreamland Gran Canaria va a recibir a Morabanc Andorra esta próxima jornada. A priori un partido en casa por donde hacerte fuerte. Girona va a visitar Málaga, pero ya con esa sensación de haberte quitado el problema. El calendario ya sabías cuál era, que eran partidos muy difíciles, pero ya has conseguido esa primera y ahora bueno, la vida se ve de otro color. Sí, sí, yo creo que ahora tiene que creer Girona en su equipo. Yo de verdad que no creía desde el primer momento que fueran a jugar mal, como al principio, yo creo que les costó. El día de Andorra creo que tiene un contexto muy particular y una jugada que define todo, aunque luego estás a punto de poder ganarlo incluso la segunda vez. Y sacar este partido, si lo hubieran perdido, ahí sí se me hubiera encendido el piloto de alarma, porque hubiera sido un poco decir, buf, viene cuesta arriba, pero no, de momento muy bien. Hablas de creer, hablas de fe. UCA Murcia 89, Baskonia 84 y me sirve para los dos. A mí me parece que el inicio de UCA Murcia está siendo muy ambicioso y un mensaje claro de, oye, este equipo volverá a estar ahí. Evidentemente, llegar a una final de la ACB es algo muy difícil de repetir, pero va a ser un equipo que va a estar sin duda en las Sí. quinielas de Copa y de playoffs, con un juego exterior que a mí me está enamorando. O sea, creo que el cuarteto de Julius, Forrest, Ennis, Radebow es de lo mejorcito que hay en toda la liga andesa. Y en el otro lado, no sé qué solución, qué esperanza le puedes dar a la gente de Vitoria. Pues mira, fue un partido complicado para Baskonia, ¿no? Yo creo que tiene una carencia muy evidente, que es la salida de Samanich el miércoles y que de momento no ha llegado un sustituto, ni de calidad o no, no ha llegado. Creo que cosa que el vasconismo celebró la llegada de Kobe Simons, que fue de lo mejorcito también en este partido. Además llegó de una manera inmediata ante las lesiones de Forrest y Howard se dio y se vio que era un jugador que puede aportar desde el primer momento. De hecho, le adelantó la rotación a Marquis Nowell. Pues yo creo que Baskonia se encontró con la sensación de que el castillo se ha venido abajo y hay que montarlo otra vez. Tampoco se había construido mucho porque la temporada no le había permitido, pero le está pasando todo lo malo que te puede pasar en un arranque de temporada. Jugadores que llegan justos físicamente al Eurobasket, pienso en Tadas Kerskis que no está bien, Rodion Skuruks que juega un gran partido ayer, no ha tenido, decir, pretemporada, casi desde el último partido en Murcia no pudo tener minutos, aunque ayer aporta. Cabarrot Sí, no es... quizás, iba a decir, quizás la nota más positiva de este Baskonia, incluso jugando al Sí, 5. sí, sí, bueno, es que es algo que ya probó en su debut en Euroliga también junto a Tadas. Y bueno, como Rodri es un jugador también yo creo que muy echado para adelante, con mucho cuerpo, puede más o menos, ¿no? En ese tipo de posiciones, Sí. pero No, no le veo con miedo delante de un no, no, 2-20, no, ¿eh? No. por eso, yo creo que es un jugador que sabe perfectamente que está ante su oportunidad, yo creo que él también es consciente de ello, pero claro, Diakité no tuvo la magia del otro día, Jalifa tiene limitaciones en ataque, Cabarrot no puede ser el Marcus Howard de hace 3 años, bueno, pues se encuentra con lesiones,
la falta de un interior, la exigencia, porque Baskonia al final tiene la exigencia de un club Euroliga con licencia A. Bueno, pues la realidad es que Murcia entendió muy bien esto. De Julius creo que lidera un poco, pero es lo que tú has dicho, aparecen muchos jugadores, Nakic también tiene un buen momento. Y a mí hay detalles del final de partido, cuando el Baskonia se acerca y un triple de Simmons que dices, ¿a dónde vas? La siguiente jugada creo que es Forres o San Ross, coge el balón, recorre la cancha, hace una bandeja y acaba dejándola en el aro. Es la diferencia de un equipo que está con ansiedad y un equipo que entiende que está ante la oportunidad de sacar esa tercera victoria, que es la que ha conseguido. Sí, un equipo con mucha confianza ahora mismo, Sí. este UCAM Murcia, incluso con los problemas de faltas de Keiko, creo que hubo un paso delante de Manuel Cate y lo que ibas comentando, más allá de Julius, que se pueden decir las cosas de muchas maneras, pero a mí me gusta decir, es un jugador muy bueno, Muy es bueno, muy bueno. muy bueno. El paso delante de Nakic, los minutos de Rayeste, creo que este UCAM Murcia va a ganar en pistas complicadas, va a ser un equipo muy hueso este año. Y no olvidemos que a este equipo le falta Kaiser Gates, que se lesionó. Es Sí, sí. decir, ya sé que ya no vale porque no No, va a porque estar. de momentos a Kicks le hemos visto prácticamente nada. Pero es que Kaiser Gates ya sabíamos lo que era. Ya había pasado el peaje de haber jugado un tramo de temporada ya con Murcia, haberse adaptado a la CB, con la Peña y tal. Bueno, creo que hubiera sido otro jugador que les hubiera dado otra dimensión. Creo que es muy sito el equipo, ¿no? Y bueno, cuando los equipos son así, ahora mismo han recorrido un 40% del camino para estar en Valencia en febrero. Sí, Y es bastante. es muy Sito y es muy Alejandro Gómez también, Ah, ¿eh? bueno, por supuesto, pero es que Alejandro es un maestro de esto, no, no vamos a descubrir nada. Que un equipo con el presupuesto de UCAM Murcia tenga una pareja como de Julius Forrest, ojo, ¿eh? Y Dylan y Radebo. Es que Sí, pero yo, esos ya los tenías, me refiero, que vas al mercado y dices, "No, voy a por un base bueno, no, voy a por dos. Es que los minutos de Forrest también son de un muy nivel muy buenos, alto. muy buenos, muy buenos. La verdad que creo que Murcia ha encontrado, incluso Rayeste, que no hace números muy grandes, pero tiene un triple, el Mate este en un robo que transmite un poco la energía que él yo creo que venía a dar a este proyecto. Bueno, les da esa situación en un equipo que igual no tiene un enorme pivot, ya no tiene el Virgander o Todorovic, pero tienes jugadores que yo creo que están al servicio de lo que le pide su entrenador, y esto es mucho. Y ahora mismo, pues bueno, ese 3-1 es una ventaja importante y Baskonia, pues que tendrá que apretar porque hay semana doble de Euroliga y no tiene un partido fácil el domingo, ¿eh? No, no, va a recibir a la Laguna Tenerife, invicto, líder de la Liga Endesa. Eso, UCAM Murcia visitará el Palau Blaugrana. Así que, bueno, vamos eso a por ver eso. también. Pues puede ser un fin de semana para rascar también por parte de UCAM Murcia después de esa doble jornada de Euroliga en Sí, sí, el Palau. No es un sin partido duda. fácil para los de Peñarroya. Surne Bilbao Basket 81, Moraván Andorra 71. Bueno, no ha acabado de trasladar esa victoria, ¿no? Al juego los de Joan Plaza. 21-11 ya en el primer cuarto para Bilbao Basket, que siempre estuvo por delante. No sé, yo creo que el diagnóstico para Andorra empieza a ser complicado porque hay muchas piezas que no están funcionando al nivel que se le esperaba. Y la sensación es que Bilbao Basket tampoco hace un gran partido, pero en ningún momento peligra esa Sí, sí. victoria. Yo por Andorra volví a pasar la revisión sobre los fichajes. Best hace 3 puntos, McCoy 0, Pons con 9, Sito Kudez está algo mejor con 14. Pero tengo la sensación de que volvemos a la Andorra de antes del partido de Girona. Y es como, no sé si lo de ahora es si lo de aquel día fue un espejismo o esto es la realidad, no lo sé, habrá que verlo. Y luego Bilbao, bueno, primero que tiene a Jaworski muy bien, que creo que es Sí, un poco la demostración de que ya no es solo Hilliard o ya no es solo Panchar o ya no es solo Frey, sino que tienes otro nombre que te bueno, aporta. son 20 puntos, pero además con porcentajes mucho Muy mejores, ¿no? buenos. Habíamos visto al principio de temporada anotar muchos puntos, pero bueno, acaba con 14 puntos, 2 de valoración. ¿De qué ha pasado aquí, no? Y luego empieza muy bien Krampel. Y luego Gilnason, que te hace el partido, bueno, pues de los que te hace él siempre, ¿no? En esa posición de 5 con solidez. Bilbao también va a cimentar, vivir una temporada cómoda y en algún momento soñar con algo más en su pista. Y yo creo que este partido lo tenía muy marcado porque Jaume Ponsarnau, además, es algo que cuando le hemos entrevistado muchas veces, ¿no? Y no porque Bilbao sea su objetivo la permanencia, sino que él siempre dice, ¿no? Identifico qué partidos tengo que. Y este era uno de tengo que ganar para evitar problemas y bueno, pues lo saca y además una verás que a nivel particular ahora no lo vemos, pero es importante también. Sí, vamos a ver también cómo va avanzando la temporada para Bilbao Basket. Para mí está un escalón por debajo de ese UCAM Murcia, de ese Sí, para Lleida, mí ¿no? también. Que decíamos, quizás no en las quinielas de Copa y Playoffs, pero ahora mismo las sensaciones son de equipo que la jornada 28 estará salvado con tranquilidad. Totalmente. Sí, esa es la sensación que transmite. Yo creo que el equipo además tiene por los jugadores que ha firmado, cuando ya veamos a todo el equipo al completo, creo que tiene muy buena pinta. Real Madrid 87, Baxi Manresa 75. Para por un equipo como Manresa, tener un partido de 4 de 18 en triples te lastra mucho y más contra el Real Madrid.
Sobre todo si Tavares está al nivel que está. O Sí. sea, es que en 20 minutos, 16 puntos, 14 rebotes, 5 tapones, 39 de valoración. La valoración global es 102 a 56. A veces la valoración no dice mucho, porque un equipo con mucha valoración puede ser que, no, que acabe perdiendo, pero aquí sí que lo dice, ¿no? Yo creo que aquí lo llamativo es cómo empezó el día con lo del Bruno Fernando, que fue llamativo con Sí, toreros. sí. Por lo comunicativo, ¿eh? Ya entramos en otra historia. Luego, para mí, en lo positivo, el partido de Usman Garuba, creo que jugó Sí, mira, muy bien. precisamente te iba a hablar de eso, ¿no? Habló Escariolo en el postpartido de que de momento no hay un fichaje y que por lo tanto, pues confianza en Usman Garuba, que volvió a aprovechar muy bien sus minutos. Sí, y luego, evidentemente, es que el partido con los números de Tavares se explica. Hay un par de jugadas, hay una que acaba con un mate con la izquierda que repostea, que es el padre contra el hijo, ¿no? Un poco jugando. Pero claro, es que ese es el Tavares, es el primer gran partido de Tavares de la temporada, ¿eh? No se nos debe olvidar. No había tenido grandes números y yo creo que le vimos muy, muy bien. Pero es que también, si tú te encuentras a este jugador, Campazo está correcto, Garuba bien, Gerson ya tiene más o menos el día, ya puedes hacer muchas cosas. Es que no vimos mal a Gran Golden, que estuvo acertado, Basohan tuvo su momento, Reyes también, pero es muy difícil ganar en Sí, este caso, ¿no? es muy difícil y yo creo que Manresa, ese hecho, ¿no? de fallar muchos tiros bien tirados que no Claro. entraron, la ausencia final de Alfonso Plamer, que Sí, creo que hubiera podido ser un desatascador, ¿no? También en ese sentido, creo que les afecta anímicamente y la segunda mitad de un Madrid que, aunque las diferencias no son muy grandes en el marcador, sí lo son sobre la pista, ¿no? Con Maledón jugando a placer, hay un segundo cuarto de Trey Lyles, es decir, bueno, el jugador ha fichado el Madrid. Bueno, partido bastante cómodo para los de Escariolo. sí, sí, sí. Bueno, yo creo que ahora mismo poco a poco va carburando, ¿no? El proyecto de Scariolo, que venía de perder en competición europea el miércoles, tuvo tiempo para descansar. Bueno, el primer mes siempre tiene estas cosas, pero y el Real Madrid que está ahí, ¿no? Con ese balance de 3 victorias y una sola derrota. Nos vamos al quinteto de la jornada, que es el formado por David de Julius de UCA Murcia en el puesto de base. Movemos a Cameron Taylor de Valencia Basket al puesto de 2. Melvin Ejim de Jaiopos Lleida en el puesto de 3. Devin Robinson, Casa de Monzaragoza en el 4. Y Eddie Tavares, MVP de la jornada en el Real Madrid en el puesto de 5. Y entrenador de la jornada, que también nos lo podía la gente, pues yo creo que merece ya esa distinción Pedro Martínez, porque son 4 victorias en este inicio de temporada, una muy buena ante un buen Juventud y esa sensación de que es que el equipo es de Pedro. O sea, el equipo es identitario de Pedro, juegan como quiere Pedro, disfrutan como quiere Pedro y bueno, lo que decíamos un poco al inicio, que va a ser difícil verles un mal día. ¿Eh? Estaba pensando, viendo el quinteto, que cuál sería el techo de este quinteto. Es decir, porque además Tavares y Pedro Ojo, tienen relación, se conocen, claro, de la época de Gran Canaria también. Entonces es interesante, me parece un equipo muy equilibrado, porque Robinson yo creo que es complementario en cierta manera, aunque le falta algo de lanzamiento exterior con Tavares. Egin es un soldado y un jugador de equipo. Can Taylor de 2 mola mucho, y luego de Julius, pues está llamando a la puerta de los grandes bases de la competición. ¿Eh? yo creo que nos plantamos en luchando por entrar a final ACB. ¿Eh? Por suerte lo entrena Pedro, porque si hubiéramos sido tú y yo, no llegaría a No, ningún sitio. Pero no. con Pedro Martínez lo hace muy bien, por eso digo, me gusta. Despedidos a la quinta jornada. ¿Eh? Eso es. Y terminamos este repaso a la jornada 4 aquí en Zona de Gigantes con nuestra escalera al MVP, que sigue liderando y de qué manera Georgi Shermadini. El jugador de la Laguna Tenerife no tiene un día malo, fiabilidad absoluta. Segunda posición para Jaime Pradilla, se cuela ya en esa escalera el MVP Eddie Tavares después de la monstruosidad de este fin de semana y sigue esa pareja verdinegra con Ricky Rubio y Ante Tomic muy presente. En el top 5 se ha caído Darius Thompson, no por jugar mal, sino porque es que a Tavares ya ha llamado a la puerta y aparece ya en el top 3. Hombre, yo creo que la actuación de Tavares le coloca muy arriba. Llamativo, ¿no? Que sigan en esas dos jugadores de la Peña. Creo que tienen mucho mérito, tanto Ricky como Ante Tomic. Y luego lo de Pradilla, pero lo de Gio yo ya no lo comento. O sea, lo No. de Gio es como habitual. Que Jaime sea capaz de, en este primer mes de competición, ser uno de los 3 mejores jugadores del mes. Creo que habla muy bien, ¿no? Del trabajo que está haciendo el Maño. Bueno, pues esto ha sido todo. La jornada 4 de la Liga Endesa, evidentemente, pues con ganas ya de vivir lo que va a ser la jornada 5, con muchos partidos muy interesantes, con Halloween, ¿eh? equipos. Ojo, ¿Te vas a disfrazar? no, sería. Bueno, mira, aparezco aquí disfrazado el lunes. Mira, yo la verdad que es una de las cosas que no suelo hacer, Claro, pero. yo es que en mi tierra no celebramos el Halloween, celebramos la castañada y comemos castañas Ah, y boniatos. yo soy de la generación que
en el colegio cuando te daban vacaciones no era por Halloween, era por Todos los Santos, ¿no? Ahora ya la gente joven lo celebra mucho más y se ha sumado a la fiesta, que me parece fenomenal, ¿eh? Pero me doy cuenta que me hago mayor por estos pequeños detalles, ¿eh? Bueno, pues fin de semana de la jornada 5 de la Liga Endesa y, como decía el gran filósofo, ¿qué es Halloween, no? ¿Qué es Halloween? Pues bueno, Halloween va a pasar, pero nosotros seguiremos con el baloncesto aquí, con Gigantes y con Dazón.